Bien, estamos ya ahora en el tema central y sobre todo, como decíamos al inicio del programa, hay que enfocarnos a estas nuevas normas, a estas nuevas disposiciones que se han implementado, sobre todo en las empresas y ojalá se vaya permeando a los diferentes lugares en donde hay más de dos personas, porque hay que atender estos factores psicosociales y fíjense que también en el sector educativo se está tomando muy en cuenta también esta situación psicoemocional por la situación que se está viviendo y bueno, pues también eso nos viene bien en cualquier forma y en cualquier manera. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Armando Sánchez. ¿Cómo estás? Armando García, muy bien, Armando García, ¿cómo muchísimas estás? gracias. Siempre te confundo. Fíjate que teníamos un colaborador que así se apellidaba y lo recordamos porque, bueno, pues lamentablemente ya también, bueno, perdió la vida, pero fíjate que, Armando, nos da gusto que nos acompañes el día de hoy. Esta norma es muy interesante y sobre todo debemos conocerla y difundirla. Así es, fíjate que es una norma todavía desconocida porque es nueva, pero está muy padre porque es la manera en que se está tratando de estandarizar, em, pues que haya en nuestros centros laborales, aquí donde estamos trabajando todos, bueno, aquí y en todo México, pues haya salud emocional, haya entornos laborales, familiares, haya entornos saludables, sobre todo. Fíjate que México, lamentablemente, es uno de los países donde más horas de trabajo por jornada hay y menos productividad. No solo en América Latina, hay comparaciones mundiales. Y esto, pues, obviamente habla de un desequilibrio, de un desbalance, pues que de alguna manera tratan pues, de analizar. Por eso la norma es una norma, se llama norma 035. Las normas hay Mm, muchas, pero hay unas que son obligatorias. sí. Si me permites, yo me sigo. Claro, no, claro, por favor, Gracias. adelante. Hay unas que son obligatorias y esta, la 035, se llama NOM, Norma Oficial Mexicana 035 STPS 2018. Fue publicada en el 2019, el 22 de octubre. Y ese año, del 22 de octubre del 19 al 22 de octubre del 2020, solo fue para su difusión, ¿no? Y para hacer algunos análisis ahí. Y a partir del 22 de octubre del 2020 ya se vuelve obligatoria. O sea, todos los centros de trabajo Ujú. ya tenemos que cumplirla. Y cumplirla significa medir el estrés, medir el ambiente laboral, el entorno, que el entorno sea saludable. Y aplica para los centros educativos, para las empresas chicas, medianas y grandes. Tienen variaciones, tiene muchas variaciones difíciles de entender en principio, pero bueno, ya estudiándola pues es fácil de explicar. Sí. Varía para las empresas que solo tienen un empleado. No es lo mismo una empresa que solo tiene un empleado a quien tiene Varios. 15 empleados. Ujú. Y no es lo mismo, y de acuerdo a la norma, las medidas son diferentes para quien tiene de 16 empleados a 50 y Claro. quien tiene de 51 en adelante, ¿no? Claro, las pequeñas, medianas y grandes empresas, las disposiciones deberán ser diferentes. Efectivamente, y las sanciones, lamentablemente también. Sin embargo, más que preocuparnos por las sanciones, hay que ver los beneficios. La empresa, la norma tiene una ideología muy humana, muy padre, que tiene que ver con potencializar la calidad de la Ujú, vida claro. de los trabajadores, en el ambiente, en nuestro ambiente laboral. Y bueno, pues esto, lamentablemente, ahora se tiene que cumplir a la fuerza porque pues es algo que deberíamos de tener garantizado Pero todos. fíjate que yo creo que está bien, Armando. Si lo vemos de manera positiva, pues sí son reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Sí o sí. Sin embargo, también en un proceso ya se estaban dando en las empresas grandes, ¿no? En las nacionales y qué bueno que ya se implementó en todas las empresas, porque yo creo que este clima laboral, el cual ya se estaba tomando y midiendo de diferentes formas, pues sí es bueno que se vaya normalizando y que se vaya acostumbrando el personal a tener ciertas conductas, ciertas dinámicas, y esto será en beneficio y se verá reflejado en la productividad. Efectivamente, y las grandes empresas cumplen con muchas cosas de esta norma. Y empresas o instituciones de gobierno donde hay sindicatos y todo esto está muy padre porque mientras el sindicato sea para promover los derechos, para promover la calidad, para identificar los factores de riesgo psicosocial, pues qué padre porque potencializan las capacidades de las personas que trabajamos.
cabe aclarar que un factor de riesgo psicosocial es aquel que por la naturaleza de sus funciones te puede afectar Ujú. psicológica y emocionalmente, como trastornos de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. Entonces, es muy padre, muy loable, muy humano que la empresa o que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pida a las empresas monitorear esta parte para que los que colaboramos con las empresas eh, no estemos afectados en estas cuestiones de estrés, de ansiedad, de trastornos de sueño y todo lo que por la naturaleza de nuestras funciones, en el ejercicio de nuestras funciones, este, pues puedan Se van dando. afectarnos. Oye, Armando, ¿quiénes son quienes regulan? ¿Quiénes son los encargados de pues dar cuenta y ver el funcionamiento y que se cumpla al pie de la letra todas las disposiciones para ir conociendo? Pues eso por un lado, y cómo son el tipo de sanciones que se pueden dar si es que hay incumplimiento de esta. Quien regula es directamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también tendría derecho o tiene derecho de ser regulador el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que regula la calidad o supervisa la calidad de la salud y las condiciones de salud en los entornos laborales. Ellos son quienes deben regular. Para esto, todas las empresas chicas, medianas y grandes tenemos que tener pues evidencias de que estamos cumpliendo con la norma. Las evidencias no es tan sencillo de explicar aquí en 4 o 5 minutitos. Hay cursos completos para Así eso, es. pero es fácil, o sea, es operable, tampoco es algo imposible. Es algo que con cierta capacitación, porque implica un poco de psicometría, un poco de administración en cuanto a cumplir con ciertas evidencias que te van a Ujú, pedir cuando lleguen a supervisarte. ujú. Bueno, pues aquí tengo de manera impresa o de manera digital las evidencias de que he hecho la medición a mis empleados, de que he hecho un programa, una política para prevenir estos riesgos, que he cumplido con mi política y que tengo un programa donde, con base en los resultados que detecté de las necesidades de mis trabajadores, pues aquí está el programa que se implementó y las evidencias del seguimiento de ese programa. Quien no lo haga, las sanciones que me preguntabas, Gaby, son sanciones económicas y Ah, pueden ser económicas, ¿ok? desde 4,245 pesos hasta 400 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, Claro, estas sanciones. hay variantes, ¿no? Fíjate que he tenido la oportunidad de participar en empresas que precisamente realizan estos cursos de inducción para ir dando conocimiento a los trabajadores, pero yo estaba más enfocada o conocía un poco más, estaba más empapada a las empresas que tienen factores de riesgo, pero digamos que trabajan con maquinaria pesada, que se puede tener ese tipo de accidentes, ¿no? Los tipos de riesgo, los factores, todo esto que se le debe de decir al trabajador para la prevención, ¿no? Ajá. Cumpliendo con ciertas normas, ¿no? O sea, esta es la 035, pero bueno, hay muchas normas que se aplican dependiendo del giro de la empresa. Efectivamente, efectivamente. Hay 44 normas que son oficiales, Ujú. pero esta tiene la curiosidad de que aplica para todos. Por lo tanto, es importante que todos la conozcamos. Y hablando de cursos, si me lo permites, vamos a dar un curso este viernes que es presencial y como aplica para todo México, habrá un curso el sábado 19 de junio de manera En virtual. línea, Ajá, ajá. para enseñar cómo aplicar esta norma y cumplir con esta parte, ¿no? Fíjate qué importante será el hecho de atender esta situación, porque sobre todo en esta cuestión de pandemia, estos factores realmente afectan de manera directa al desempeño y productividad del trabajador o trabajadora. Entonces, si esto ya se aplica de manera general, pues los resultados, si se lleva bien aplicado, los resultados serán benéficos para todos, ¿no? Sí. Desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Claro, Gaby, uno de los estudios o algunos estudios respecto a esta nueva norma van apuntando a que el buen ejercicio, es que acabas de decir una palabra clave, si se logra aplicar bien, no Ujú. solo es aplicarla y no solo es cumplir, porque entonces cuando las cosas se hacen por cumplir, ni en tu trabajo, ni como papá, ni como esposo, ni como hermana, ni como, en fin, si solo es por cumplir, pues las cosas no están bien hechas. Cuando se viven, las cosas entonces ya toman un sentido trascendente y cumplir con la norma, vivir la norma 035, nos va a ayudar a potencializarnos como trabajadores y como jefes, porque
parte de estos estudios que te comentaba van concluyendo que, de acuerdo a los análisis de riesgo, de los factores de riesgo psicosocial, redunda en capacitación. Entonces hay que identificar cuál es nuestro punto débil para capacitarnos y, a fin de cuentas, potencializarnos. Oye, ahora que mencionas esta palabra, ¿cómo identificamos y cómo analizamos estos factores de riesgo psicosocial? Para no confundirnos, porque también cuando abordamos el campo psicosocial es como muy amplio y podemos tener cierta ambigüedad. Exactamente. La norma, en su intento por ser muy precisa y por aterrizar esta parte que deja un campo muy abierto, propone unas pruebas psicométricas. O sea, tú descargas la norma 035 en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Diario Oficial de la Federación, y ahí viene en la norma las guías de referencia, que estas guías de referencia son psicometría. Entonces, ahí te dice, para detectar un acontecimiento traumático severo, aplica la guía número 1. Para identificar los factores de riesgo psicosocial, aplica tal otra. Y para determinar cuál es el área de oportunidades en los centros de trabajo, aplica otra y se aplican en función del tamaño. Cuando es chiquita, solamente aplicas la guía 1. Y cuando es más grande, aplicas la 1 y la 2. Y cuando es más grande, aplicas las 3. Y fruto de los resultados vacían los datos, que todo eso es un rollo, pero hay que explicarlo y se entiende fácil con un poquito de explicación. Vamos entendiendo los resultados que va arrojando, pues te va diciendo, pues entonces lo que tienes que hacer es esto y esto y esto en relación a los resultados que va arrojando tu empresa. Fíjate que esto que mencionas es muy interesante. Hay que explicarlo porque, bueno, pienso que no es que sea un rollo. Pienso que a veces cuando leemos cierto tipo de documentos, las palabras y la serie de artículos, los incisos, los guiones, pues no son tan fáciles de digerir de primera instancia, ¿no? Entonces, las personas especialistas, los encargados, pues deben de leer y después ya hacer llegar de manera más sencilla, más fácil y tropicalizando a las necesidades de la empresa este tipo de situaciones. Porque si tú lo ves de primera instancia, te viene todas las normas con guiones, con incisos, con artículos, con guión A, apartado B, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí es una cuestión que toma en cuenta muchos aspectos, pero hay que digerirlos. Yo creo que a esa parte te refieres, ¿no, Armando? Sí, claro. Acabas de decir otra palabra que me encantó, que es tropicalizar, o sea, poner en palabras al alcance, ¿no? ¿Qué son factores de riesgo psicosocial? Pues ya traducido en un lenguaje del que todos sí hablamos, pues son aquellos elementos que pueden poner en riesgo nuestra salud emocional, y la norma especifica 3, ya los había dicho: ansiedad, estrés y trastornos del sueño. La psicometría, que es un relajo, ok, pero si alguien te lo explica, la puedes aplicar y puedes vaciar los datos y puedes llegar a tus conclusiones. Las empresas no están obligadas, no tengan miedo, a contratar psicólogos o a contratar un médico o un psiquiatra, no. Para eso, por ley, tienen que darle salud, un seguro social. Y lo que va a pasar con esta norma es que cuando identifiques que hay algún trabajador con algún riesgo, pues simplemente se canaliza. Exactamente. Pero no tienen que contratar psicólogos, no tienen que contratar psiquiatras ni médicos. Simplemente es entender, tropicalizar, como bien dices, el texto y ofrecer las herramientas para implementar, pues, la política, para hacer la detección de las necesidades y para tener un diagnóstico de tu empresa. Así es, y bueno, pues seguramente el Departamento de Recursos Humanos será el encargado de atender esta situación. Pero mira, más allá de ello, de que a quién se contrata para la canalización, tú que has estado ya en el campo, tú que tienes plena experiencia, ¿cómo ha sido el contacto? Si es que hay alguna persona que tiene algún tipo de afectación, quisiera que nos comentaras algún tipo de experiencia, pero sobre todo el proceso que se vive desde tu óptica y desde la óptica del que lo está recibiendo. Fíjate que han surgido de parte de los trabajadores miedos en el sentido de decir, ok, si pongo que el trabajo me estresa, me van a correr, ¿no? La intención obviamente no es esa, la intención es identificar, pues, que si el trabajo te estresa, ofrecer soluciones. Fruto del diagnóstico, porque se hace un diagnóstico personal y un diagnóstico grupal. Fruto del diagnóstico personal, se te puede canalizar a tu centro de salud para que seas atendido de manera psicológica. Los centros de salud ya tienen las instrucciones para que cuando llega un trabajador referido que por detección de la norma 035
se han identificado factores de riesgo psicosocial, poder canalizarlo al área de psicología. Entonces, desde mi experiencia me he encontrado con pues que hay miedos por parte de los trabajadores para decir que el trabajo les estresa por miedo a que los vayan a correr, Alguna represalia. por alguna represalia. Ujú. Pero no es el punto de la norma. La norma lo que pretende es identificar a esos trabajadores pues para que se le atiendan. Y también muchas veces nos pasa que si el sistema de seguridad social que vivimos pues tuviera limitaciones, pues se busca la atención particular, Claro, ¿no? Que es se busca necesaria alguna también. alternativa, que yo creo que siempre será lo mejor buscar alternativas para tener esta situación controlada, pero lo más importante es seguir las normas que se estipulan, conocerlas, difundirlas y, por supuesto, llevarlas a cabo. Mi querido Armando García, muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros y que tengas muy buen día. Gracias, Gaby, por tu tiempo y gracias por su atención. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero continuamos con más. No se vaya.